Buenos días, que Dios los bendiga como cada mañana. Espero las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga muy, muy ricamente. Y ya vamos a meternos en la oración para pedirle a Dios que bendiga este devocional. Y también vamos a pedirle por este día. Hoy tenemos nuestro servicio, nuestra reunión. Que sea un tiempo de gloria, de visitación con Dios. Oramos juntos. Padre, yo te doy gracias y te pido que bendigas este tiempo devocional, que bendigas este momento que vamos a compartir, Señor, con tu palabra. Y te pido que tu palabra nos siga ministrando y hablando como lo hace cada día. En el nombre de Jesús yo te doy gracias y te digo amén y amén. Bien, ayer comenzamos hablando de Isaías 55, hablamos de los sedientos, y hoy quiero volver a hablar otro aspecto de este pasaje, de este capítulo, de este precioso capítulo de Isaías, Isaías 55, pero hoy vamos a leer los versículos 8 y 9, Así que Isaías 55, 8 y 9 dice así: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tres cosas podemos aprender de este pasaje, muchísimas, ¿no? Pero tres importantes, tres cosas que Dios tiene diferente a nosotros. Primero y principal, los pensamientos de Dios son diferentes a nuestros pensamientos. Nosotros no pensamos como Dios, o mejor dicho, Dios no piensa como nosotros. Lo segundo, los planes de Dios. Esas palabras caminos tienen un doble significado, planes, que significa planes, los planes que Dios tiene, los planes que Dios piensa para nosotros, no son los planes que nosotros pensamos para nosotros mismos. Y por último, la palabra camino también significa manera de actuar. Esto quiere decir que la manera en que Dios actúa no es la misma manera en que nosotros actuamos o estamos dispuestos a actuar. Pensado de otra manera, sabemos que, por ejemplo, los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, porque muchas veces nuestros pensamientos son negativos, son errados, son equivocados. Los planes de Dios no son como los nuestros. Nosotros a veces tenemos planes para nuestra vida que no son los que Dios ha preparado o tiene. Yo siempre les cuento a ustedes, cuando yo llegué a la iglesia, yo no quería estar delante de gente, yo quería que le pedía a Dios un ministerio de intercesión, porque no quería estar sobre gente, delante de gente, estar expuesto. Y los planes que Dios tenía para mi vida eran totalmente diferentes a los que yo tenía para mí. Y por último, los caminos, las maneras de actuar. Generalmente la manera en que nosotros queremos resolver las cosas o hacer las cosas no son las maneras en que Dios lo haría. ¿Y por qué es esto? Bueno, son varias razones. Primero, hay razones naturales. Por ejemplo, Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo, y a veces nosotros elaboramos nuestro pensamiento por nuestro conocimiento, por nuestro juicio, por lo que vemos o entendemos, y nuestro conocimiento es limitado, pero Dios es omnisciente, lo sabe todo. Lo segundo, Dios es eterno. Dios sabe lo que va a pasar mañana y dentro de 10 años, 100 años y 1000 años. Y nosotros no sabemos ni lo que va a pasar dentro de un rato. Y a veces tenemos pensamientos, a veces tenemos planes, ideas, pero desconocemos lo que va a venir. Pero también hay otras razones, como por ejemplo que los pensamientos de Dios son diferentes a los nuestros porque los pensamientos de Dios no están contaminados por el mal, no están contaminados por las vivencias negativas que hemos tenido. Muchas veces arrastramos pasados de amargura, de necesidad o de dolor o de discusiones, y todas esas cosas vividas, experimentadas, afectan nuestra manera de pensar, nuestros planes, nuestros razonamientos. Pero creo yo que la mayor de todas tal vez es que Dios es amor y Él no puede pensar nada contrario al amor. Él es amor y ninguno de nosotros, por más mejor que nos creamos, podemos igualar
esa condición de Dios. Los planes de Dios para nosotros son planes de amor, sus pensamientos son de amor, y la manera en que Dios obra en nosotros está regida principalmente por el amor. Ahora, hay algo bueno en todo esto, porque Dios al pueblo aquí lo desafía, lo confronta, pero de alguna manera lo invita también. Y lo bueno es que gracias a Jesús podemos transformar nuestros pensamientos. Nosotros también podemos hacer que los pensamientos nuestros, los caminos nuestros y la forma de actuar nuestra se empiece a asemejar a la forma de Dios, a los pensamientos de Dios, a los planes de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo yo achicar esa distancia? Porque Dios dice que la distancia es tan grande como el cielo de la tierra. ¿Cómo yo puedo empezar a tener los pensamientos de Dios, los planes de Dios? ¿Cómo puedo empezar a actuar como Dios actúa? ¿Cómo yo puedo empezar a recibir esa transformación? Sencillo, por medio de la renovación de mi mente y de mi corazón. Renovando mi mente y mi corazón. Esa renovación de la mente y del corazón se da cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros oramos en nuestro secreto, se da cuando nosotros pasamos tiempo con la palabra e intentamos aprender la palabra y conocerla y saber lo que Dios piensa a través de su palabra, cuál es su voluntad, leemos sus promesas. Ese cambio de pensamiento y de mente se da cuando nos congregamos y ahí congregados en la reunión recibimos una prédica, una palabra, adoramos a Dios, oran por nosotros, y esas cosas, nuestra congregación, nuestra oración, la palabra, son los mecanismos que el Espíritu Santo utiliza para la renovación de nuestra vida, para la renovación de nuestra mente, de nuestro corazón. Ustedes, los que tienen más tiempo en la iglesia, piensen cuando llegaron a la iglesia cómo pensaban, piensen cuando llegaron a la iglesia, por ejemplo, los planes que tenían, cómo ustedes requerían resolver las cosas, las dificultades o los problemas, o encarar las conquistas. Y cuando nos damos cuenta que pasamos años en la iglesia y nos comparamos con la persona que un día llegó a la iglesia y la que somos hoy, nos damos cuenta cuántas cosas Dios fue cambiando a lo largo de nuestra vida, cómo Dios fue renovando nuestra mente, nuestro corazón, cómo Él cambió nuestra manera de pensar, cómo Él cambió nuestros propósitos, nuestros planes, cómo Él cambió nuestra manera de hacer. Ahora, esto es sumamente necesario y esto es a veces algo a lo que no le prestamos tanta atención. Hablamos de que necesitamos la bendición de Dios, queremos que Dios nos unja, que Dios nos bendiga, y créame que todas estas cosas son más que necesarias, pero también es necesario que en nosotros haya una renovación, que le permitamos al Espíritu Santo renovar nuestra mente, renovar nuestros propósitos, que Él nos marque, que Él nos enseñe qué es lo que Él tiene preparado para nosotros, qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, pedirle al Espíritu Santo que Él moldee nuestro carácter, nuestra forma de actuar, de ser, de obrar, de decidir, de pensar, que Él haga su obra en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto no solamente agrada a Dios, no solamente va a ser que llevemos vidas que agradan a Dios, sino que hay cosas que Dios ha preparado para nosotros, que no vamos a poder alcanzarlas en nuestros razonamientos, caminando en nuestros propósitos, obrando a nuestra manera. Hay cosas gloriosas que Dios ha preparado para nuestra vida y que vienen como consecuencia de una transformación personal. Hay cosas a las que yo puedo acceder, que Dios ya las tiene para mí, pero yo puedo acceder cuando mi mente cambia, cuando yo me animo a pensar como Dios piensa. Yo puedo acceder cuando me animo a caminar en los propósitos de Dios. Yo puedo acceder a esas bendiciones cuando yo actúo de la manera que Dios actúa. Un ejemplo, la fe. Dios en nosotros actuó con fe. Cuando Dios nos llamó, muchos de nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, muchos de nosotros no confiábamos en nosotros mismos, no nos creíamos capaces, pero Dios nos llamó porque Él creyó lo que estaba en nosotros, Él creyó que nosotros podíamos ser útiles para su obra. Y esa, por ejemplo, es la manera en que Dios obra, con fe. Por eso Él llama las cosas que no son como si fueran. Por eso Dios agarra a un hombre temeroso como Gedeón y lo llama varón esforzado y valiente. Y yo no puedo poseer las cosas que Dios tiene para mí si no camino en ese espíritu de fe. ¿Se entiende esto que estamos hablando?
Por eso es tan importante que yo renueve mis pensamientos. Por eso es tan importante que yo me meta en los propósitos de Dios, para que mis propósitos en Él se empiecen a manifestar en mi vida. Por eso es tan importante que yo decida cambiar y actuar como Dios quiere, porque esas cosas me acercan al propósito de Dios. Esas cosas hacen que yo agrade a Dios, y esas cosas hacen que yo pueda experimentar, vivir vidas plenas, prósperas, bendecidas. Que sea nuestro desafío. Señor, cambia nuestra mente. Señor, pon tu voluntad en nuestro corazón, pon tus planes y ayúdanos a andar como tú andas. Ayúdanos a ser imitadores tuyos. Ayúdanos a caminar como a ti te agrada. Una persona que se propone estas cosas es una persona que va a ir de conquista en conquista y de bendición en bendición. Vamos a orar para que esta palabra sea una realidad también en nuestra vida. Oramos juntos. Padre, yo te doy gracias. Señor, yo reconozco mis limitaciones. Señor, y que tal vez no las reconozco en la gran magnitud que las tengo, pero es tan cierto que tus pensamientos son diferentes a los nuestros. Es tan cierto que los planes que tú tienes para nosotros son mucho más grandes de los que nosotros podemos llegar a pensar. Que tú obras de una manera mucho más gloriosa, sabia, que tus caminos muchísimas veces no son nuestros caminos. Pero hoy queremos decirte que te necesitamos, que necesitamos cambiar, que necesitamos llenarnos de tu espíritu, de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Pon en nuestra mente tus pensamientos, pon en nuestro corazón tus propósitos y haz que podamos andar en tus caminos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias y te digo amén y amén. Que Dios los bendiga muy, muy ricamente y espero que tengan un día muy bendecido y esta noche nos vemos en la iglesia. Bendiciones. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón
necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita